Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer este alfiletero pirámide que me habéis pedido un montón por comentarios y he decidido hacer el tutorial para que todos podáis hacerlo en casa. Hoy la verdad es que tenía pensado colgar otro vídeo que era el maletín organizador en pequeño como funda para iPad, pero ha habido un problema técnico con el vídeo y no lo he podido colgar. Es este, así es que el próximo miércoles, si todo va bien, lo tendréis. Sin más, vamos a la tarea. Para hacer este alfiletero vamos a necesitar un estabilizador. El estabilizador ideal es fieltro, pero como veis este es un fieltro rígido, no es un fieltro blando. Tiene 2 milímetros de grosor, pero es bastante tieso y mantiene muy bien la forma. Aguanta el lavado perfectamente y es ideal para muchas labores en las que no queremos mucho grosor, pero queremos dar un poco de rigidez y consistencia a la labor. Además vamos a necesitar una combinación de 3 tejidos, un snap para cerrar el portaagujas y un elástico de medio centímetro de 15 centímetros de largo. Hay algo que os quiero comentar acerca de la combinación de telas. Mirad, yo en principio tenía estos dos tejidos estampados que son de tilda y me encantan, pero la verdad es que entre sí tienen poco que ver. Entonces, siempre hay que buscar un tejido que unifique otros. En este caso he cogido este rosa palo que es, bueno, un poquito tirando a beige, porque lo hay en los dos tejidos. En el caso de las muñecas, la carita y la piel de las muñecas es el tono, y en el otro son las flores. Además, esta tela tiene unos detallitos en verde, igual que los de la tela de las muñecas. Por lo tanto, al final, si conseguís que las telas tengan tonos en común entre ellas, vais a ver que os combinan perfectamente. Así es que nada, vamos a la labor y ya me contaréis después si os gusta el resultado final. Por cierto, os voy a hacer un spoiler. Para la próxima semana haremos este cesto costurero. Es una monada con mogollón de bolsillos y aquí arriba tiene su cierre para que podáis meter en él todo lo que queráis. La verdad es que esto me inspiré en un cesto que tiene Zara Home, que es para jardinería, y me gustó tanto que decidí hacer mi versión. Bueno, aquí ahora os tengo guardada la guata para luego rellenar el alfiletero. Pero bueno, vamos a la labor de hoy, que esto ya será para la siguiente. Bueno, mirad, aquí tengo los patrones del alfiletero, los podéis descargar en la cajita de descripción del vídeo. Y bueno, este de aquí es la tapa del portaagujas y de la piecita que viene dentro. Yo siempre los hago en este tipo de cartón porque la verdad es comodísimo para marcar. Este de aquí es el portatijeras, este de aquí. Este otra es la base y este grande es el cuerpo del alfiletero. Ahora vamos a ir marcando las piezas en el fieltro. Vamos a empezar marcando el triángulo grande, y vamos a marcar 4 piezas. Todas estas piezas van sin márgenes de costura, pero al marcarlas en el fieltro, con que nos quede medio centímetro de margen de costura o 2 milímetros es más que suficiente. Si dejamos mucho más margen de costura, luego nos va a abultar muchísimo por dentro. Entonces, como os digo, lo vamos marcando en el fieltro y le dejamos alrededor 2 milímetros o 3 de margen de costura. Marcamos también la base y el resto de piezas lo veremos más adelante. Ahora recortaremos las piezas dejando, como os dije, 2-3 milímetros de margen de costura. Ahora vamos a cortar la tela, y la tela la vamos a cortar directamente con el fieltro. Bueno, pensad que la tela sí que tiene que llevar su centímetro de margen de costura. Vamos a cortar 2 piezas del triángulo con esta tela. Esta tela, las florecitas que llevan como una línea en medio, así es que voy a dejar la línea de la florecita que quede totalmente centrada en el triángulo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es colocarla aquí sobre la tela, que nos quede bien centrada. Le voy a poner un par de alfileres
y aquí encima en la tabla directamente la voy a cortar. Como os digo, dejando 1 centímetro de margen de costura desde la línea que hay dibujada en el fieltro, no desde el borde del fieltro, ¿de acuerdo? De esta vamos a cortar 2 y de la rosa otros 2. Y por cierto, mucho cuidado con los alfileres en la mesa de corte, porque como os pille la cuchilla o un alfiler, os habéis quedado sin cuchilla. Vamos a seguir cortando. ¿Veis? Así nos debería de quedar la tela con respecto al fieltro. Esta de aquí, como no es necesario centrar el dibujo, la voy a cortar de una vez las dos. De esta pieza de las muñecas de Tilda vamos a sacar el bolsillo. Esta pieza tendrá un tamaño de 15 por 15. Así es que voy a ver dónde lo coloco aquí para que me quede centradito y me salga la muñeca en el medio. Ahora de estas muñecas pequeñas voy a sacar la tapa del portaagujas y el portatijeras. Vamos a poner la tela del revés ya que el dibujo se ve perfectamente y vamos a centrar sobre ella las piezas. Las vamos a dibujar directamente sobre esta tela, al borde de la pieza. Aquí tenéis el resultado, ¿veis? Las muñecas quedan bien centradas. Ahora recortaremos la tela en un cuadrado alrededor de las piezas que hemos marcado, pero no las recortaremos a ras, sino dejando un trozo alrededor. También vamos a recortar un trozo de fieltro del mismo tamaño. También vamos a cortar otro cuadro con fieltro en el que quepa sobradamente el cierre del portaagujas. Ahora con la tela rosa vamos a cortar 2 piezas de este cuadradito que es el cierre del portaagujas. Y vamos a cortar una pieza del cuadrado grande en el que están la tapa del portaagujas y el portatijera. Ahora colocaremos las telas derecho con derecho y pondremos debajo el trozo de fieltro. Y con el cierre del portaalfileres haremos lo mismo. Ahora vamos a coser estas piezas. Mirad, el cierre del portaagujas lo he dibujado en el fieltro y vamos a coser desde el borde de aquí hasta este borde. Vamos a dejar la parte de arriba sin coser. En el caso de la tapa del portaagujas vamos a coser solamente estos 2 lados. Y en el caso del portatijeras vamos a coser todo dejando una pequeña apertura para luego poder darle la vuelta. Una vez cosido vamos a recortar los sobrantes de fieltro. Tened cuidado, si dobléis así la tela la vais a cortar seguro. Lo mejor es poner la pieza o sobre la mano o sobre la mesa e ir recortando con mucho cuidado el sobrante de fieltro, manteniendo así la tijera tumbada. En la parte inferior dejaremos 1 centímetro de margen de costura también en el fieltro. Ahora vamos a hacer lo mismo con estas 2 piezas. Vamos a recortar todo el sobrante de fieltro que hay. Mirad, en esta parte de la apertura he dejado un trocito hacia adentro para que luego al darle la vuelta no quede abultado. Ahora recortaremos la tela dejando medio centímetro de margen de costura, a excepción aquí donde está la apertura, que dejaremos una pestaña más grande para que luego la podamos meter bien hacia adentro. Esta pieza es la tapa del portaagujas. Entonces, como veis en este lado el fieltro tiene 1 centímetro de margen y ahí es donde le hemos dejado la apertura para luego darle la vuelta. Mirad, en esta pieza como la esquina está encerrada vamos a recortar un poquito la punta, pero solamente un poquito. Dejad medio centímetro desde la costura hasta el corte, si no se os abrirá por ahí. Y ahora le vamos a dar la...
Para sacar estas esquinas tan cerradas, nunca metáis la punta de las tijeras, siempre he utilizado un elemento romo. Y así voltearemos las 3 piezas. Un buen planchado y seguimos. Ahora vamos a preparar el bolsillo. Vamos a hacer un pequeño dobladillo en la parte de arriba. Daremos primero una vuelta de medio centímetro y luego otra de 1 centímetro. Y será el ancho que nos quedará el dobladillo para que luego nos quepa bien el elástico. Ahora introduciremos el elástico en la ranura y la dejaremos asomando por ambos lados. Importante sujetarla a ambos lados con un alfiler para que al manipularla no se nos salga del sitio. Ahora vamos a unir los triángulos a la pieza de tela. Vamos a colocarlo así en el centro, le daremos la vuelta y por este lado vamos a irlo hilvanando para que no nos queden bolsas. Hilvanaremos todo alrededor las 4 piezas. Ahora vamos a empezar a colocar los accesorios. Comenzaremos por el portatijeras. Lo vamos a poner centrado y lo prenderemos con alfileres. Hay que dejarlo bien centrado. Doblaremos así la tela para comprobar que nos ha quedado justo en el centro. Tiene que quedar así. Ahora de ambos lados lo encogeremos un poquito hacia adentro, como medio centímetro por cada lado. Ahora colocaremos la pieza interior del portagujas y la tapa juntas. Como veis, la pieza queda un poquito más pequeña que la tapa. Y lo colocaremos así al borde de este triángulo. Vamos a sujetarlo con alfileres. También colocaremos al otro lado el cierre del portagujas. Ahora vamos a unir el bolsillo. Uniremos centro del bolsillo con centro de la base del triángulo. Luego uniremos los dos laterales y haremos una pincita con el tejido que nos sobra. Ahora llevaremos el lateral del bolsillo al lateral del triángulo y lo iremos uniendo con alfileres. De ese modo el centro del bolsillo por arriba adquirirá mucho más volumen. Y ahora ya tiramos del elástico hasta dejarlo un poquito más ajustado con el tamaño del triángulo. Esta pieza hacia arriba el bolsillo no lo estiréis mucho, que si no queda demasiado tirante. Ir embebiendo un poquito la tela del bolsillo para que quede más fofito. Ya tenemos las 3 piezas preparadas. Ahora vamos a coser para sujetar las piezas. En esta por los dos lados, en esta vamos a coser todo el borde del portatijeras. Recordad rematar muy bien en los bordes porque es por ahí por donde siempre se levanta. Y en este lado vamos a coser al borde sujetando todo el bolsillo. Bueno, ya tenemos todo cosido. La verdad es que está quedando monísimo. Me encanta. Ahora vamos a hilvanar la base. Os quiero enseñar este proceso que antes no lo enseñé y me parece importante. Cuando vayáis a sujetar tela a una pieza de estabilizador y no lo hagáis pegándolo, hacedlo hilvanando. ¿Por qué? Porque muchas veces al coser, sin daros cuenta, se os mueven las telas y luego quedan arrugadas. Si hilvanáis de este modo desde arriba, cada puntada que dais, podéis con la otra mano estirar la tela para quitar las posibles bolsas que vayan quedando. De este modo os quedará perfecto. Y ahora vamos a montar todas las piezas. Empezaremos así, montando uno de los triángulos con la base.
Lo que vamos a hacer es clavar el alfiler en la puntita del dibujo y sacarlo aquí también por la puntita del dibujo. Nos tiene que quedar perfecto. En este alfiletero lo más importante es el montaje. Si hacemos un montaje perfecto, la labor nos va a quedar perfecta. Por mucho tiempo que hayamos empleado en lo otro, si luego lo montamos de cualquier modo, nos va a quedar deforme. Así es que ya sabéis, en esta parte esmeraros. Así vamos a ir sujetando todo con los alfileres. Nos vamos a asegurar de que tenemos el alfiler tanto en un lado como el otro en la línea de costura. Si no es así, moved un poquito la tela, volved a clavarlo y os aseguráis de que está en la línea de costura en los dos lados. ¿Cómo cosemos este ahora? Hay que coser justo desde la marca hasta la marca, o sea, desde el borde del patrón hasta el borde del patrón, del dibujo, no de la tela. Ahí nos tiene que quedar 1 centímetro sin coser a cada lado, pero es importante que seáis muy puntillosos con esto, justo desde el borde del dibujo hasta el borde del dibujo. ¿Veis? Así nos tiene que quedar. Aquí queda 1 centímetro sin coser y en este lado también queda 1 centímetro sin coser. Vamos a montar la siguiente y montamos el lado de enfrente. Vamos a colocarla igual. Uniremos primero con los alfileres las esquinas del patrón, luego sujetaremos la parte central y coseremos, ya sabéis, solamente la zona marcada con boli. Bueno, ya tenemos estas dos cosidas y ahora vamos con la tercera. La colocaremos aquí en medio y volveremos a hacer lo mismo. Y en este punto nos aseguraremos de que pinchamos el borde del patrón del triángulo donde terminó la costura de los lados anteriores. Y coseremos también de borde del patrón a borde del patrón. Así los dos lados. Este trocito os lo pongo a velocidad normal para que veáis que tenéis que tener paciencia y que tenéis que hacer coincidir las marcas que os he comentado. Ahora está colocado. Vamos a coser los dos lados del mismo modo. Vale, he cosido un lado. ¿Veis cómo nos tiene que quedar? Tienen que acabar las dos costuras justo en el mismo punto. Y aquí lo mismo. Si os queda así, es que está perfecto. Ya tenemos las 4 piezas unidas a la base. Ahora vamos a empezar a unirlas entre sí. Primero vamos a coger 2 de los lados y los vamos a unir. Tenemos que unir justo la punta y ponerle un alfiler. También tenemos que hacer coincidir la puntita del dibujo con la puntita del dibujo del patrón. Ahora iremos sujetando todo el lateral y lo vamos a coser empezando justo aquí donde acabaron las dos costuras de la base. Coseremos hasta arriba del todo, hasta la punta. Ahora vamos a darle la vuelta para que veáis cómo queda esta esquina. ¿Veis? Queda perfecta. Bueno, vamos a unir el siguiente triángulo. Vamos a unir ahora este lado de aquí. Intentad hacerlo en el mismo orden que lo hago yo, para que luego el hueco para dar la vuelta nos quede en una zona lisa en la que no hay ningún bolsillo ni nada y la podamos coser mejor. Y será aquí, en esta zona, donde le dejemos la apertura. Que veis, no hay nada que nos estorbe para coser después. Vamos a seguir montando los otros 3 lados igual que hicimos el anterior. Ya estamos en el último lateral y aquí hay que dejarle la apertura para darle la vuelta, que no se os olvide. Dejad la apertura como de 6 centímetros para tener espacio suficiente para voltearlo.
Bueno, ya lo tenemos todo cosido. Vamos a darle la vuelta y ver que todo haya quedado perfecto. Bueno, ya le tenemos dado la vuelta. Para sacar las esquinas, por favor, os lo digo siempre, no metáis tijeras, meted cualquier cosa que tenga la punta roma, como estas pinzas. Ahora ya nos falta rellenarlo por la apertura. Lo vamos a dejar apretadito, pero tampoco que quede reventón, porque si no se deforma y la base también. Pues nada, mirad, esto está monísimo. Vamos a hacer ahora la apertura con una puntada escondida y esto ya casi está listo. Ahora vamos a colocar el snap. Lo primero que vamos a hacer es colocar las telas de la forma que nos guste, que quede bonito. Ahora meteremos el dedo debajo y vamos a clavar el punzón atravesando las dos piezas a la vez. Cuidado, no perforéis las telas de debajo. Así veis, ya lo tenemos clavado en las dos telas. Ahora con el punzón agrandaremos primero un agujero y luego el otro y colocaremos el snap. Bueno, aquí tenemos ya terminado nuestro alfiletero triangular. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacerlo, porque la verdad es que es una labor muy práctica. Como os comenté al principio del vídeo, espero el miércoles poder colgar la funda para el iPad. Y sin mucho más que deciros, espero que os haya gustado, me dejéis un like y nos vemos la próxima semana. Chao.